junto con mi esposa Irma llegamos a Split, una ciudad croata con siglos de historia, donde las mujeres caminan con un garbo y gracia difícil de encontrar. El cabello ondeando con la brisa del Adriático y ese rubio que refracta todo lo bueno del astro rey despierta preguntas, suspiros e incluso alguna buena posibilidad. La ciudad de Split es la principal metrópoli de la región de Dalmacia. Creció en torno a la casa del emperador romano Diocleciano. Desde los tiempos del Imperio Romano, el cabello largo y cuidado ha sido un símbolo de feminidad, gracia y distinción. No había que ser diosa o emperatriz para lucirlo. Bastaba con ser mujer. El cabello rubio era el tono más deseable. Y si la naturaleza no lo regalaba, lo solucionaban mediante una variedad de tintes artesanales. En 1953 saltó a la fama la película Los caballeros las prefieren rubias. La imagen de una joven Marilyn Monroe quedó asociada a aquel título. Si bien se trata de una ficción, de alguna manera plasma las preferencias de muchísimos caballeros. Déjame en los comentarios cuáles son tus preferencias. Pero detrás de la controversia y los porcentajes, existen razones científicas para preferirlas rubias naturales o de las otras. Si bien genéticamente las mujeres tienen más probabilidades de nacer rubias que los hombres, el tener la cabellera con los colores del astro rey les proporciona algunas ventajas, sobre todo a la hora de conseguir pareja. Algunas hipótesis proponen que la percepción masculina con respecto a la personalidad de las mujeres de cabello claro es que las mismas son más frágiles y débiles. Se cree que cortejarlas es más sencillo y hay menos probabilidades de ser rechazado. En cambio, una mujer con cabello castaño o oscuro se percibe con carácter fuerte y arrogante. Como todo cambia y no siempre para bien, no faltan los, las y les enojades que le plantan una fútil e innecesaria batalla al concepto real de la belleza femenina. Arremeten con visiones de pelos violetas, grafitis corporales, crueles piercing y lenguajes que producen vergüenza ajena. Muchos son los hombres que encuentran a las chicas rubias más femeninas, sofisticadas y glamurosas. No te pongas celosa, Jennifer Shakira. Te dije que la tinta del tianguis nunca podría competir con lo que la naturaleza regala. Si te consuela en algo, querida Jennifer, se mantiene mínimamente el estereotipo de que son poco inteligentes. Take a walk on the watts.
Kate, honey, take a walk on the wild side, and I'm gonna go. Según algunos estudios, los hombres encuentran que este tipo de cabelleras son más delicadas, ligeras y por lo tanto mayormente suaves al tacto. Al entrar en contacto con estas, sienten que ese momento resulta ser más íntimo y sensual. Las mujeres rubias parecieran ser más jóvenes, y es que los ojos azules y los rizos dorados, por lo regular, son asociados con la juventud, y por ende brindan una imagen subjetiva, pero real, de ser mucho más saludables. No menos cierto es que las chicas rubias resultan ser más atractivas en determinados lugares del planeta. Por lo regular, llaman mucho más la atención en zonas donde muy rara vez se puede ver a alguien del sexo femenino con dicha característica, por lo que resultan altamente codiciadas, volviéndose el objeto del deseo. Incluso este gusto podría ser algo heredado. Se sabe que en la era de hielo aparecieron las primeras mujeres con cabellos claros y ojos azules. Lo que hizo que los hombres de la prehistoria se fijaran mucho más en ellas y fueran más selectivos al momento de escoger pareja. Pero quizás la respuesta a esta admiración y preferencia se encuentre en el mismo firmamento. El sol, el oro y el ser rubio son parte de una misma condición y dinámica. El oro es el metal más preciado y el que más se parece al astro rey. De la gente con cabello claro, teñida o no, se dice que son rubios como el mismo sol. Pero por suerte, en lugares como Split, todavía se respira esa atmósfera femenina de correcta elegancia. Notarás que no todo está perdido. Si sabes buscar, encontrarás a mujeres que entiendan que la feminidad no es una construcción social, sino más bien un regalo que algunas prefieren conservar. Sí, soy yo en mi versión morena, mi versión hiperbronceada.
Muchas gracias por llegar hasta aquí, en serio. Muchas gracias por soportarme. Comentame, decime abajo, ¿conocías Split? ¿Conocías este fantástico lugar de Croacia? Yo siempre, absolutamente siempre respondo. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y por favor, si venís a Split, portate bien, que te conozco. Što je najgore od svega